El polietileno tereftalato, también conocido como PET, es un polímero comúnmente usado para la elaboración de distintos envases, artículos alimentarios, algunos textiles, reemplazando sus fibras naturales y fines tecnológicos. Su fórmula molecular contiene 10 carbonos, 8 hidrógenos y 4 oxígenos. Su densidad es 1,45 gramos por centímetros cúbicos. Es un producto con alta demanda por los fines de su tecnología y su poco impacto ambiental. Las industrias textiles y de alimentos sacan provecho al máximo de este polímero. Para la producción del mismo se necesita de ácido tereftalático y etilenglicol para pasar por un proceso de policondensación y se polimeriza, obteniendo así el PET, el polietileno tereftalato. Este es un diagrama general del proceso de producción de polietileno tereftalato. Aquí podemos ver cómo este proceso se divide en 10 etapas, de las cuales unas van a estar en estado líquido y otras van a estar en estado sólido, y que de los procesos que se van a realizar los balances de materia serán preparación de la pasta, esterificación, polimerización, peletización, cristalización y reacción. Les voy a dar una breve explicación del proceso de preparación de materias primas. Entonces, primero vamos a tener ácido tereftálico y ácido isoftálico en estado sólido depositados en silos, y estos después van a ser llevados a sus respectivos alimentadores de tornillos para después alimentarlos al proceso de producción de la pasta. También vamos a tener etilenglicol en estado líquido. Este va a estar depositado en un tanque y de este se van a derivar diferentes corrientes, de las cuales unas van a ayudar al proceso de producción y otras van a ayudar al proceso de preparación de materias primas. Asimismo, también vamos a tener dietilenglicol en estado líquido, el cual también va a estar depositado en un tanque, y tenemos que el colorante, el aditivo y el catalizador van a estar en estado sólido, depositados en silos, y que estos van a ser diluidos con etilenglicol y mezclados para después ser transportados por medio de una bomba de tornillo helicoidal al proceso de prepolimerización. Preparación de la pasta. Pues acá se van a mezclar las corrientes de ácido isoftálico, ácido tereftálico y etilenglicol para generar una pasta que va a ser transportada por una bomba de tornillo helicoidal al proceso de esterificación. Primero marcamos todas las corrientes con sus respectivos flujos, los cuales fueron que de ácido isoftálico se van a introducir al tanque 0.80 toneladas por hora, que de ácido tereftálico se van a agregar 15.13 toneladas por hora, y que de etilenglicol se van a agregar 3.98 toneladas por hora, para generar un flujo de pasta de 19.91 toneladas por hora con esta composición. Para el balance de materia tuvimos en cuenta que no hay reacción química y por lo tanto todo lo que entra va a ser igual a lo que sale. Entonces, para el balance de masa vimos que la suma de todos los flujos que van a entrar al tanque va a ser igual a el flujo que sale de pasta. Comprobamos esto reemplazando cada una de las incógnitas y sí, vimos que la suma de los flujos va a ser igual al flujo total que sale de la pasta. Para la composición de ácido tereftálico derivamos esta ecuación, la cual nos dice que el flujo total de ácido tereftálico va a ser igual al flujo de la pasta por la composición de ácido tereftálico. También pues reemplazamos cada una de las incógnitas y comprobamos que sí, lo que entra de ácido tereftálico va a ser igual a lo que sale. Y lo mismo hicimos para el balance de etilenglicol y de ácido isoftálico con sus respectivos flujos, en los cuales comprobamos lo mismo, que lo que entra de etilenglicol va a ser igual a lo que sale y que lo que entra de ácido isoftálico va a ser igual a lo que sale. A continuación tenemos la etapa de esterificación. Esta etapa está compuesta por dos reactores de esterificación dispuestos en serie, como lo vemos acá, en la que se lleva a cabo la reacción de esterificación, que cuenta con dos reactivos, ácido tereftálico y etilenglicol, y con el producto, el monómero del PET y agua del producto. Los reactivos los vamos a ver identificados por estas siglas, y aquí tenemos las corrientes que entran y salen de dicho proceso con sus respectivos números.
Bueno, primero aquí podemos ver ya la reacción con su respectiva fórmula química. Este es el monómero que vamos a obtener y pues el agua que va a salir. A este reactor llega la pasta procedente del anterior tratamiento que vimos y llega en la corriente 10 con su respectiva composición. También introducía una corriente de etilenglicol para aumentar el exceso de este reactivo y desplazar la reacción de esterificación a la derecha. Aquí podemos empezar a ver todos los balances de materia, ya que vamos a manejar esta reacción: entrada menos salida más generación menos destrucción igual a 0, por lo que contiene una reacción de esterificación, una reacción química. Lo hicimos primero para un aceite. Este aceite no realiza ninguna función en las reacciones, solo se usa como medio de calefactor para alcanzar la temperatura de la operación. No es muy importante, pero pues como vemos entra y sale de igual forma, entonces lo incluimos en su balance. Como está especificado aquí, tenemos los valores. En el caso del dietilenglicol, este entra y se consume totalmente, por lo cual solamente consideramos una entrada y una destrucción. El ácido tereftálico, de igual forma, entra, sale y se destruye, ya que vuelve a salir en la composición del monómero de la corriente 18, pero pues tiene una destrucción. Después continuamos con el etilenglicol, que este sí tiene toda la ecuación completa, ya que entra, sale, tiene una generación y se destruye. Esta es su destrucción. También tenemos el monómero, que esta es su fórmula química, el cual pues no entra, pero tiene una generación, ya que sí sale como resultado de la reacción. Y por último tenemos el ácido isoftálico, que este entra como parte de la composición de la corriente 10 de la pasta, pero no vuelve a salir. Estos son los balances para el reactor 1. Para el reactor 2 vemos que se alimenta por la corriente 18, el cual es del monómero anteriormente producido, que está compuesto por ácido tereftálico, etilenglicol y el monómero para volver a realizar la reacción. Tenemos el aceite, que les dije que no tenía mucha repercusión a la hora de la reacción, y tenemos en este caso que se ve alimentado por etilenglicol regenerado. Este entra para ayudar a sacar todas las impurezas de la reacción y también el agua producida. Aquí están los balances. Entonces tenemos el aceite, el cual les dije pues entra, sale de la misma forma, entonces aquí lo podemos ver. Está el ácido tereftálico, en que en este caso entra y se consume totalmente, ya que pues no vuelve a salir. Tenemos el etilenglicol, que pues entra, pero sí sale, ya que pues saca el agua del producto y pues elimina las impurezas. Y el monómero finalmente entra con una corriente, pero vuelve a salir ya puro, sin ninguna impureza y ningún otro aditivo. Entonces de esto podemos concluir ya del proceso de esterificación, que más o menos se está produciendo 24,25 toneladas por hora del monómero. La prepolimerización, como su nombre lo indica, es la reacción entre monómeros para generar un polímero y etilenglicol. La etapa comienza con la corriente 21 entrando al reactor número 3, proveniente de la esterificación. También tenemos la corriente 35, que se compone de aditivos y catalizadores de etilenglicol. Tenemos la entrada 53, que proviene de la regeneración de etilenglicol. Como salidas más importantes tenemos el prepolímero, que es impulsado por la bomba número 3 hacia el reactor de polimerización. También tenemos la salida y la entrada de aceite, que sirve para calentar y ayudar a llevar a cabo la reacción, y tenemos la salida de la corriente número 38, que es etilenglicol más monómeros, que se consideran impurezas. La polimerización es el proceso más importante de la fase líquida. Consiste en prepolímero generando PET y etilenglicol. Comienza con la entrada de la corriente 40, que contiene prepolímero, y la entrada de la corriente 54, que contiene etilenglicol regenerado. También tenemos la entrada de aceite caliente por la corriente 41 y la salida del mismo por la corriente 42. Tenemos la salida de etilenglicol e impurezas por la corriente 43 y la salida de polímero amorfo por la corriente 59. Para el balance de materia en el reactor de polimerización tenemos tres corrientes de entrada: la 40, que es el prepolímero, que es 4,05 kmol por hora,
la 41, que es el aceite caliente, que es 1,48 toneladas por hora, y la 54, que es etilenglicol y es 1,49 kmol por hora. Como salidas tenemos la corriente 42, que es el aceite caliente, que al igual que en la entrada es 1,48 toneladas por hora. Tenemos la corriente 43, etilenglicol más impurezas, que serán 4,17 kmol por hora, y la corriente 59, que es polímero amorfo, 1,36 kmol por hora. Aplicaremos la ecuación general de balance de materia con reacción, entrada menos salida más generación menos destrucción igual a acumulación. En este caso la acumulación es de 0. La entrada será 40 más 54 y la salida 43 más 59. Vamos a obviar la existencia de aceite ya que no interfiere en la reacción como tal. Para la generación usaremos 59 de polímero amorfo más 43 menos 54, ya que parte de estos 4,17 kmol por hora provienen del 1,49 kmol por hora. También restaremos la destrucción, acá me equivoqué en el símbolo, que será la corriente 40, ya que entra prepolímero y no sale ningún prepolímero. Hacemos los cálculos ya usando los kmol por hora, serán 4,05 kmol por hora más 1,49 kmol por hora de la entrada menos 4,17 kmol por hora más 1,36 kmol por hora más 1,36 kmol por hora más, abro paréntesis, 4,17 kmol por hora menos 1,49 kmol por hora, cierro paréntesis, menos 4,05 kmol por hora. Hacemos los cálculos, esto se puede comprobar en una calculadora y nos da 0. La peletización consiste en someter al polímero amorfo a una serie de cambios físicos para cambiar su forma, tamaño y temperatura. En primer lugar entra la corriente 59, que es polímero amorfo a altas temperaturas, a la bomba número 4. Luego pasa por el filtro de bujías, donde se eliminan grumos. Tras esto la corriente 61 pasa por la extrusora, que le da una forma cilíndrica, y sale la corriente 62. La corriente 62 pasa por una ducha de agua pulverizada. Ese flujo de agua entra por la corriente 69 y sale por la corriente 70. La corriente 62 de salida, ahora polímero amorfo más agua, entra a la cortadora, por donde saldrá polímero amorfo con una forma que denominaremos pellets y unas bajas temperaturas. Dichos pellets entran a una secadora que usa aire caliente, calentado con aceite. Este aire entra por la corriente número 72 y sale por la corriente número 73. Los pellets, ahora fríos, salen por la corriente 64, pasan por una tamizadora que deja pasar los pellets de tamaño óptimo al silo número 7 mediante la corriente 67. Los pellets que no cumplen con el tamaño óptimo irán al silo 6 por la corriente número 65. Para pelletización y sus balances de materia solo tomaremos 3 procesos en cuenta, dado que estos son los únicos en los que no entra una corriente y sale una corriente de igual magnitud. El primer balance que tomaremos será el de agua pulverizada. Sus entradas son la corriente 62, polímero amorfo, la corriente 69, agua. Las salidas serán la corriente 62 de salida, que es polímero amorfo, más agua, y la corriente 70, que es agua. Utilizaremos la ecuación general de balance sin reacción, que es entrada igual a salida. Por un lado tenemos 1363,26 kmol por hora provenientes de la corriente 62 y 2095,28 kmol por hora provenientes del agua. Como salida tenemos 1373,74 kmol por hora provenientes de el polímero más el agua y 2084,80 kmol por hora provenientes del agua. Ambos nos darán un total de 3458,54 kmol por hora. Esto se puede comprobar en una calculadora. Para el balance de materia de la secadora tenemos como entradas las corrientes 72 y 63, aire, polímero amorfo más agua respectivamente. También tenemos como salida la corriente 73, agua más aire, y la corriente 64, polímero más agua. También utilizaremos la ecuación general de balance de materia sin reacción. Entrada es igual a salida. Por un lado tenemos 861,26 kmol por hora provenientes de la corriente 72 y 1373,14 kmol por hora provenientes del polímero amorfo más agua. A la salida tenemos 871,74 kmol por hora provenientes de la corriente 73 y 1363,26 kmol por hora provenientes de la corriente 64. Ambos nos darán un total de 2235,26
cerrados kmol por hora. Como último tenemos el balance de materia de la tamizadora. La entrada es una sola corriente de polímero más agua en la que entrarán 1363,26 kmol por hora, y como salida serán dos corrientes, la 65, que es el polímero A descartado, que serán 68,16 kmol por hora, y la salida que lleva al silo 7, es decir, los pellets que sí se usarán, que constan de 1295,10 kmol por hora. Se sumarán las dos salidas y nos deberá dar 1363,26 kmol por hora. También se puede comprobar en una calculadora. La etapa de cristalización es la primera etapa de la fase sólida. En esta etapa se consigue un polímero cristalino a partir de un polímero amorfo. Todas las corrientes se mueven con transporte neumático, por lo que se emplean soplantes para su movimiento. Este es el soplante número 1, por donde entra la corriente 76, el polímero amorfo. El polímero amorfo es introducido al precristalizador a la vez que la corriente 88, compuesta por aire a alta temperatura. El precristalizador es un lecho fluidizado en el que el polímero amorfo se calienta y consigue un grado de cristalidad medio, aproximadamente del 25 al 30%. Seguidamente, la corriente de salida del precristalizador, la corriente 78, es introducida en el cristalizador, donde se sigue introduciendo aire de forma pulsante hasta conseguir el grado de cristalinidad deseado del 40%. La temperatura de salida del polímero cristalino es de 130 grados Celsius. Tanto del precristalizador como del cristalizador fluye una corriente de salida compuesta por aire y polímero que no ha alcanzado el grado de cristalinidad deseado en su equipo, la corriente 91 y la corriente 90. Juntas se mezclan y se recirculan formando la corriente 92 que vuelve y entra. Por otro lado, en esta etapa se usan varios servicios auxiliares: aire, agua y combustible. Entonces es todo este proceso que se encuentra abajo. El aire utilizado necesita un tratamiento previo debido a que la temperatura que se encuentra el aire de servicio es la temperatura ambiente y necesita introducirlo en el precristalizador y el cristalizador a cierta temperatura. La temperatura requerida por los equipos de cristalización se alcanza mediante el empleo de una caldera de vapor saturado y varios intercambiadores de calor. Por lo tanto, entra una corriente de agua a la caldera y mediante la combustión de gasoil se consigue el calor suficiente para generar vapor saturado a alta temperatura y presión. Este vapor sale por la corriente 84 y por la corriente 86. Se emplea como fluido caliente para hacer que el aire alcance la temperatura requerida en el intercambiador 2 y en el intercambiador 3. Las corrientes de salida del vapor se recirculan a la caldera por la corriente 87 y por la corriente 85. Para realizar el balance, colocamos 4 volúmenes de control: el volumen de control 1, el volumen de control 2, uno en el precristalizador, otro en el cristalizador. En el balance de volumen de control 1, recordemos que entra la corriente del polímero más la corriente recirculada para darnos la corriente 77, que era la corriente que entraba al precristalizador. Aquí hay una diferencia por algún error del equipo. Continuando, seguía el balance del precristalizador. En el precristalizador entraba la corriente del polímero más la corriente recirculada, entraba la corriente de aire, salía la corriente de residuo más aire y salía la corriente que alcanzaba el grado de cristalinidad que entraba al cristalizador. Aquí sí podemos ver la igualdad de lo que entra es igual a lo que sale. El balance para el volumen de control 2 es la corriente 91, que es el residuo del precristalizador, la corriente 90, que es el residuo del cristalizador, y eso da igual a la corriente 92, que es la suma de los dos residuos. En este también podemos ver una igualdad de lo que entra es igual a lo que sale. Para el balance del cristalizador entraba la corriente 78, que es lo que salía del precristalizador, la corriente 89, que es otra corriente de aire, salía la corriente 90, que era la corriente de residuo más aire, y la corriente 79, que por fin era el polímero cristalizado. Continuando, la etapa de reacción de policondensación de la fase sólida consiste en la realización de la reacción de policondensación. Durante esta reacción, los pellets de polímero cristalizado aumentan su temperatura, aproximadamente a su temperatura de fusión, consiguiendo así el grado de polimerización y el índice de viscosidad requerido, siendo posteriormente refrigerados y consolidados. Durante esta etapa, a su vez, se lleva a cabo la regeneración del nitrógeno empleado en el sistema, considerada como una etapa auxiliar. Esta etapa consta de dos partes: la regeneración del nitrógeno y
la reacción de policondensación. Entonces comencemos con la reacción de policondensación. El proceso comienza con un soplante, el soplante número 2, que desplaza las toneladas de polímero cristalizado por la corriente número 93 a un tren de intercambiadores, el intercambiador número 4 y el intercambiador número 5, en los que mediante una corriente de nitrógeno a alta temperatura se consigue aumentar la temperatura para la introducción de los pellets, la corriente número 95 en el reactor 5. El reactor también se alimenta de nitrógeno por la corriente número 107 a alta temperatura. El nitrógeno es el que permite que los pellets cristalizados alcancen la temperatura necesaria para conseguir el índice de viscosidad requerido. Posteriormente, la corriente de salida del reactor, es decir, la corriente número 96, compuesta por PET, se introduce en una refrigeradora para así bajar la temperatura de los pellets para posteriormente almacenarlos, saliendo por la corriente número 97. Continuando con la segunda parte de esta etapa, está la regeneración del nitrógeno. Se realiza en favor de obtener su máximo aprovechamiento tanto de calor como de frío. Entonces se introduce nitrógeno limpio por la corriente 100, que se divide en la corriente 100A, la corriente 100B y la corriente 100C. Estas corrientes de nitrógeno fresco se introducen en el cooler, en el intercambiador número 7 y en el condensador, para disminuir la temperatura de la corriente 115, de la corriente 114 y de la corriente 113. Aparte, debido a que tanto en los intercambiadores 4 y 5 como en el reactor se generan impurezas que son conducidas por las corrientes de nitrógeno. Entonces la corriente número 108, la corriente número 109 y la corriente número 110. Entonces estas se unen por la corriente 111 y se necesita un ciclón para realizar la máxima eliminación posible de impurezas del sistema de regeneración por la corriente 112. Seguidamente la corriente 113 se introduce en un condensador en el cual se baja la temperatura de la corriente para luego ser introducida en una torre de absorción, la torre número 2, en la cual se realiza la eliminación total de las impurezas del sistema. Finalmente, la corriente de salida de la torre se introduce en dos intercambiadores, en el intercambiador número 6 y en el intercambiador número 8, tras los cuales se obtiene la temperatura deseada en la corriente 104B. Continuando, vamos a hacer la reacción de policondensación, que nosotros utilizamos 4 volúmenes de control, el número 1 en el intercambiador número 4, el número 2 en el intercambiador número 5, el número 3 en el reactor y el número 4 en la refrigeradora. Entonces vamos con el balance de masa de la etapa solamente de policondensación, donde tenemos que la entrada número 93 es el polímero cristalizado, la número 117 es nitrógeno, la 104B también es nitrógeno, la 111 es la suma de las 3 salidas de impurezas, la 110, 108 y 109, y de salida tenemos a la corriente 117 con nitrógeno y la más importante, la corriente número 97, que es lo que conocemos como el PET, nuestro resultado final. Aquí encontramos que lo que entra es igual a lo que sale. Continuando, sigue el balance para el intercambiador número 4, donde entra polímero cristalizado, donde entra nitrógeno, sale una corriente de polímero cristalizado y la corriente de impurezas. Aquí también se cumple lo que entra es igual a lo que sale. Aquí podemos ver la composición de nitrógeno, que también se cumple lo que entra, que es igual a lo que sale. Y para la composición de polímero, que lo que entra es igual a lo que sale. Continuando, vamos a seguir con el balance del intercambiador número 5, donde la corriente número 94 es polímero cristalizado, la corriente número 105 es nitrógeno, la corriente número 110 son impurezas y la corriente 95 es el polímero cristalizado que entra al reactor. Aquí también podemos mirar que se cumple la entrada y salida. Esta es la composición de nitrógeno que cumple también y la de polímero que cumple también. Para el balance del reactor 5, entonces a esta entra el polímero, la corriente 95 que es el polímero cristalizado, la corriente número 7 que es el nitrógeno,
la corriente número 108, que es la salida de las impurezas, la corriente número 96, que es donde sale nuestro PET, hacia la refrigeradora. Aquí para la composición del nitrógeno también miramos que se cumple la entrada es igual a la salida, igual a que entrada es igual a la salida. Continuando, voy a seguir con el balance del refrigerador. Entonces el balance del refrigerador tiene dos corrientes de entrada y dos corrientes de salida. La corriente de entrada 116, que es nitrógeno, la corriente número 96, que es el PET, la corriente número 117 es nitrógeno que está saliendo, y la corriente número 97 es el PET después de haber entrado a la refrigeradora. Es el producto final que necesitamos para el último paso. Aquí vemos que el nitrógeno es igual a lo que entra, igual a lo que sale, y igual que el PET, la corriente 96 a la corriente 97. Finalmente llegamos a la última etapa del proceso de producción de PET. Es el almacenamiento del producto final. Entonces la etapa está compuesta por el almacenamiento del producto final en un silo, en este caso es el silo número 8, y la comprobación de propiedades necesarias en una tolva. Entonces, como posteriormente hablamos, salía de la reacción de policondensación la corriente número 97, que es el PET a baja temperatura. Entonces en la tolva podemos hacer un análisis donde se comprueba propiedades necesarias, por ejemplo el peso molecular del pellet, el índice de viscosidad, la uniformidad del producto, las especificaciones necesarias para el producto, y pues es almacenado. Entonces este es el producto final, algo así queda el PET. Y esto sería todo el proceso de producción del PET. Gracias. Bueno, ya para finalizar, en resumidas cuentas de todo lo que les hemos explicado, aquí les voy a presentar el diagrama de flujo global de la producción del polietileno tereftalato. Entonces, así como para que lo vean todo lo que fue explicado, pero ahora aquí representado en todo este diagrama. Entonces, bueno, todo este proceso se divide en dos fases, una fase fundida y una fase sólida. Esta fase fundida básicamente es todo lo que está de aquí para arriba, ya que contiene el manejo de materias primas, que es todo este sector, preparación de la pasta, esterificación, prepolimeración, polimeración y peletización. También encontramos la regeneración del etilenglicol, que no fue nombrado porque no es de mayor importancia pues dentro de la producción de pues, nuestro producto de mayor interés. Ya después sigue una fase sólida, que fue todo lo de cristalización. Encontramos la reacción de policondensación, la regeneración del nitrógeno, que fue algo que tampoco tocamos muy a fondo, y finalmente el almacenamiento del producto final. Ya este producto final viene con el nivel de cristalización deseado, el nivel de viscosidad, que es todo lo que hace estas dos fases. Entonces la primera fase lo que hace es tener ya nuestro producto, pero de una forma amorfa, y ya la segunda fase es lo que realmente nos interesa. Y ya, eso fue lo que nosotros vimos en todo, pues durante todo el video, y está resumido en todo este diagrama.